realmente lo que va es disminuir esa zona de penumbra y agrandar el tamaño del infarto. Entonces, cuidado con el oxígeno cuando lo vamos a administrar. Y sabemos que hay diferentes sistemas de oxigenoterapia. Cánula nasal, máscara facial simple, máscara con reservorio, dispositivo de Venturi, y esos los vamos a llamar sistemas convencionales de oxígeno, que si los queremos ir usando en modo de una escalera, podemos usar esta que está acá, donde en mi paciente lo primero que podríamos usar podría ser una cánula nasal simple, recordando de esta diapositiva anterior cuánto flujo de oxígeno me está dando y qué porcentaje de FiO2 me permite. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando a mi paciente ya no fue suficiente ninguno de los sistemas que vemos en el paso 1, paso 2 y paso 3, ahí es cuando vamos a necesitar entonces una cánula nasal de alto flujo o una ventilación mecánica no invasiva. A estos dos dispositivos lo vamos a llamar sistemas de respiración no invasiva. Bien, entonces si usted tenía un paciente que originalmente le llegó con una disnea, con una desaturación, y usted quiere saber qué dispositivo le va a poner, la primera pregunta que usted se hace es, ¿tiene hipercapnia o no tiene hipercapnia? Si tiene hipercapnia, ojo con el oxígeno. Fisiología, efecto Halden, la hiperoxia produce mayor hipercapnia, depresión, una canulita nasal simple. Pero si usted quiere saber qué mascarita le pongo a mi paciente que me llegó desaturado y con disnea, la respuesta es máscara facial con reservorio a 15 litros por minuto. Importante, ese reservorio necesita mínimo 10 litros para que se infle. Si no, no le estás dando el aporte de oxígeno a su paciente. Entonces, le pusiste tu máscara con reservorio a 10 litros por minuto, a 15 litros por minuto, tu paciente no mejoró. Bien, ahora es que vamos a entrar entonces en los sistemas de respiración no invasiva. Y el primero, lo que tenemos que entender es qué queremos con estos dispositivos. Que mejoren la hipoxemia con o sin hipercapnia, que disminuya ese trabajo respiratorio del paciente, evitar la hiperoxia innecesaria y recordar, como ya mencioné, que el oxígeno es un fármaco que debemos titular. Comencemos por la cánula nasal de alto flujo. La cánula nasal de alto flujo es un sistema que administra oxígeno a un flujo muy alto, y esto lo hace gracias a un proceso de calentamiento y humidificación del aire que le va a permitir meter flujos nasales de hasta 60 y 70 litros por minuto. Si recordamos un poquito, la cánula nasal no debemos usarla más de 5 o 6 litros por minuto porque puede producir necrosis nasal, puede producir sangrado. Entonces, ¿cómo acá yo llego a 60? La respuesta es porque el aire está siendo pasado por un sistema que lo humidifica, lo calienta, y de esa forma es como entra el aire al sistema respiratorio. ¿Qué beneficios fisiológicos tiene la cánula nasal de alto flujo? Mejora la oxigenación porque le aumenta la FiO2 y recluta más alvéolos. Disminuye el espacio aéreo que está a nivel de la orofaringe. Recordemos que hay un espacio aéreo muerto que es anatómico y fisiológico en esta zona. Al meter el aire con mayor fuerza, chifiamos esta parte que está acá y se va directamente entonces al sistema respiratorio inferior. Genera un PIP fisiológico. Recordemos que el PIP es la presión positiva al final de la expiración. Si yo tengo un alvéolo, ese alvéolo debe estar distendido para que esté en contacto con el capilar y que se dé el intercambio gaseoso. Si yo tengo mi alvéolo colapsado, acá está mi vaso sanguíneo, no hay contacto y no hay intercambio. Entonces el PIP es esa presión que mantiene mis alvéolos distendidos para que estén en contacto y se pueda dar ese intercambio en la membrana alveolo-capilar. Sin embargo, nosotros fisiológicamente tenemos un PIP intrínseco que es entre 1 y 3 hasta 4 centímetros de agua. La cánula nasal de alto flujo no da PIP, eso es importante, pero a flujos arriba de 60 te puede dar una presión positiva al final de la expiración entre 3 y 5 centímetros de agua. Entonces, por eso también te favorece la oxigenación. Reduce el trabajo respiratorio y mejora el confort y la tolerancia. ¿Qué aporta? Da más oxígeno, disminuye la disnea, da más comodidad, menos necesidad de intubación, mejor tolerancia que otras terapias no invasivas, y el paciente pues puede comer, puede toser, puede botar secreciones, etc. ¿Cuáles son sus principales indicaciones? Insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, ¿bien? Neumonía, COVID,
la usamos a tutiplén, y un síndrome de distrés respiratorio del adulto leve, siempre y cuando no tengas una neumonía multifocal que abarque más de 3 lóbulos. En pacientes posextubados y pacientes que tienen algún tipo de limitación para la intubación. Cuando, por ejemplo, se prefiere una ventilación mecánica no invasiva y cuando no usar sobre todo la cánula de alto flujo, sobre todo en pacientes que tienen acidosis. Pacientes con acidosis, edema pulmonar cardiogénico, síndrome de hipoventilación, obesidad, enfermedades neuromusculares y nunca en un paciente posparada cardiorrespiratoria. Contraindicaciones de la cánula nasal de alto flujo: paro, obstrucción de la vía aérea, incapacidad para proteger la vía aérea, deterioro neurológico y necesidad inmediata de intubación. Relativas: inestabilidad hemodinámica, alteración del estado mental, secreciones abundantes, trauma nasal, sobre todo la epistaxis es una contraindicación, y obstrucción nasal severa. La pregunta del millón: cuando ya yo identifiqué que mi paciente necesita una cánula nasal de alto flujo, ¿cómo yo pongo esa vaina? ¿Cómo yo pongo eso? Entonces, ese aparatito solamente tiene 3 valores que colocar: temperatura, FiO2 y flujo. Bien, la temperatura, usualmente el equipo nunca va a estar a menos de 29-31 grados, así que esa el equipo usualmente te la coloca. 29 grados, 31 grados, que es para que el aire esté calientito. Segundo, FiO2. El FiO2 va a depender de qué tanto FiO2 que tú le estabas dando anteriormente. Porque probablemente si ya tú tenías una máscara facial con reservorio a 15 litros, esa máscara te estaba dando aproximadamente un 90-95% de FiO2. O sea que ya te estaba dando FiO2. Ahora lo que yo quiero adquirir es flujo. Entonces tu FiO2 va a ser dependiendo de las metas que tú quieras en tu paciente, que para una patología hipoxémica aguda suele ser arriba de 94%. El 100 no es la meta. Y el flujo va a depender de cuánto flujo te estaba dando el equipo anterior y ahora tú lo vas a elevar. Por ejemplo, si estabas a 15 litros por minuto, usualmente para tener ese pic fisiológico aumentado, tenemos que colocar usualmente entre 60 y 70 litros por minuto. Entonces, si usted quiere una configuración bastante estándar, 29 a 31 grados de temperatura, 60 litros por minuto y una FiO2 que va entre 60 a 70%. Por eso casi siempre nosotros ponemos 60, 60, 29. Es como que casi la norma que nosotros usamos para colocar una cánula nasal de alto flujo. Pero ¿qué hacemos después que se coloca la cánula nasal de alto flujo? Y aquí viene el problema por la cual a la gente no le gusta mucho el sistema de respiración no invasiva. Porque si usted le va a poner un sistema de respiración no invasiva a su paciente y usted se va a ir, no vamos a decir a pasear durante el turno, sino que tiene que hacer muchas cosas más, entonces su paciente no le va a ir bien. Usted tiene que vigilar, tiene que reevaluar a su paciente, tiene que ver cómo están los signos vitales, frecuencia respiratoria, gases arteriales a 1 hora, y dependiendo de eso determinar si su paciente le va a ir bien o no le va a ir bien. O sea que tenemos que estar vigilantes, tenemos que ver que a nuestro paciente le esté yendo bien. ¿Qué cosas hay que vigilar? Frecuencia respiratoria, si hay o no incremento del trabajo respiratorio, si hay hipoxemia persistente, taquicardia, fatiga o deterioro del estado mental. Si ustedes quieren un índice o una calculadora que les ayude a predecir el éxito o el fracaso de un alto flujo, está este índice que se llama índice de ROX, que dependiendo del valor a los 60 minutos puede decirle si su paciente le está yendo bien o no le está yendo bien en la cánula nasal de alto flujo. Y si le está yendo bien, ¿ok? Vamos con la parte que no. Si no le va bien, sencillo, tenemos que aumentar. ¿Y qué sigue? La ventilación mecánica no invasiva. Ojo, pero si en ese paciente ya tiene criterios de intubación directo, entúbelo. No necesariamente, como lo dice ahí, iniciamos de forma escalonada. Usted puede saltarse un paso tranquilamente. Pero el punto que dejo dejar claro es que si mi paciente está mejorando en 1 hora, entender que yo no le voy a quitar eso de una vez. Yo no le voy a quitar el alto flujo de una vez. Yo necesito entender que el primer concepto y criterio para retirar un sistema de respiración no invasiva es que la patología desencadenante esté mejorando. Una neumonía no mejora en 1 hora. Entonces necesitamos esperar un tiempo y en ese momento iniciar el tapering o el decalaje del flujo del paciente. Entonces, ¿cómo decalamos?
Primero, no retirar abruptamente, debe haber mejoría de la causa, control adecuado de las comorbilidades y entonces la temperatura se queda igualita. Ahora la pregunta es, ¿qué bajamos? ¿Bajamos el FiO2 o bajamos el flujo? ¿Qué es más tóxico? El FiO2. Entonces bajamos el FiO2 poco a poco. Y a medida que vamos bajando el FiO2, vamos disminuyendo también nuestro flujo. A medida que vamos bajando nuestro flujo, la cánula nasal te puede llegar hasta 10 litros por minuto. Si ustedes tienen, por ejemplo, ya su paciente que lo fueron decalando poco a poco, está 40 de FiO2, 10 litros por minuto de flujo, eso es prácticamente lo mismo que una máscara facial simple. Entonces, en ese momento usted quita su cánula nasal de alto flujo y lo pone en una máscara facial simple. Incluso si usted quiere lo podría poner en una cánula nasal simple. ¿Bien? El punto ¿cuál es? Que el decalaje debe ser gradual. Y a veces me preguntan, Doc, ¿y ahora qué le pongo? Sencillo, hijo. ¿Qué dispositivo de los no invasivos te va a dar lo mismo que te está dando ahorita tu cánula de alto flujo? Ese es el que vas a colocar. Pero si tú agarras a ese paciente de 60 a 60 y lo pasas a una cánula, ¿qué le quitas? Le quitas el flujo, le quitas el PIB, le quitas el soporte y tu paciente se muere. ¿Está bien? Entonces, ojo con eso. No retirar bruscamente una cánula nasal de alto flujo ni ningún sistema de respiración no invasiva. Pero si no mejoró con esto, o si mi paciente tiene de salida una falla hipercápnica, lo que debemos hacer es colocar una ventilación mecánica no invasiva. Para falla hipoxémica, el primer sistema de elección va a ser la cánula de alto flujo. Para la falla hipercápnica, el sistema que vamos a preferir es la ventilación no invasiva, porque fisiológicamente ventilar se refiere a movimiento o traslape del CO2. Entonces, la ventilación mecánica no invasiva va a ser un sistema ventilatorio a través de una máscara sin que haya la necesidad de la intubación de un paciente. Beneficios fisiológicos: disminuye el trabajo respiratorio, mejora la ventilación, disminuye la hipercapnia, mejora la oxigenación y disminuye la poscarga y el trabajo cardíaco. Por eso es que, por ejemplo, tiene utilidad en el edema agudo de pulmón. ¿Qué aporta? Evita la intubación, menos complicaciones asociadas a la ventilación mecánica invasiva, menos estancia en UCI, mayor confort y recuperación, comunicación y mejora la tolerancia. Definitivamente ella no es inocua, tiene indicaciones y contraindicaciones. Su principal indicación: falla hipercápnica aguda o crónica reagudizada. ¿Bien? Edema agudo de pulmón, falla respiratoria hipoxémica aguda cuando no respondió al alto flujo, síndrome de hipoventilación por obesidad y también tiene utilidad en las enfermedades neuromusculares que tienen hipoventilación. Cuando no, si hay necesidad de proteger la vía aérea, alto riesgo de aspiración, inestabilidad hemodinámica grave, agitación o falta de cooperación, trauma facial y evidentemente el paro cardiorrespiratorio. ¿Qué modalidades hay de ventilación mecánica no invasiva? Hay dos modos o dos formas de ventilar: CPAP y BiPAP. ¿Qué significa CPAP? CPAP significa presión positiva continua en la vía aérea. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si esto es lo normal, cuando le colocamos una presión continua al ventilador, él entonces me va a permitir un aumento suprafisiológico de la presión en la vía aérea para hacer una mayor función de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Cuáles son las patologías que usualmente más se benefician de un CPAP en comparación con un BiPAP? El primero y el principal va a ser el edema agudo de pulmón, el edema agudo cardiogénico, que más la apnea obstructiva del sueño, y algunos pacientes inmunosuprimidos se ha visto que tienen beneficios del CPAP. Ojo, esto es como la ventilación mecánica invasiva. Lo que usted mejor aprende a utilizar realmente es el modo que mejor también le va. Yo recuerdo cuando estaba en la residencia que todo lo hacíamos en volumen control y llegó la moda de la presión control. Todo el mundo quería ventilar con presión control, pero no tenían ni idea, ni yo mismo sabía cómo se esa vaina. Entonces, el mejor modo que usted tenga para su paciente, ese es el que mejor le va a funcionar. El punto es saber usarlo correctamente. Entonces, ¿cómo programo ese CPAP? Va a depender de la patología que tenga mi paciente. El CPAP que hay en la vía respiratoria fisiológicamente puede ser entre 3 y 5 centímetros de agua. Eso quiere decir que usted no agarra y le pone una máscara al paciente y le va a colocar 14 de CPAP. Eso no se coloca así.
te pone su máscara y usted le coloca 6 centímetros de agua, posteriormente 8 centímetros de agua, 10 centímetros de agua. ¿Y qué usted va a vigilar? El volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la fracción inspirada de oxígeno, y usted va a ir titulando en base a la respuesta. ¿Qué es lo que usted quiere? Que el paciente disminuya la frecuencia respiratoria, mejore su confort y que definitivamente mejore la saturación de oxígeno en el paciente. Entonces, al final, el valor que usualmente se usa es entre 6 y 14 centímetros de agua de CPAP. Se menciona que cuando ya un paciente requiere más de 14 centímetros de agua, el aumentar la presión por arriba de 16 es muy incómodo. Y ahí es cuando preferiríamos colocar al paciente en un sistema binivel. El sistema binivel o BiPAP se le menciona así porque son dos valores. Una presión inspiratoria, que es el IPAP, y una presión expiratoria, que es el EPAP. ¿Bien? ¿Qué oxigena? Lo que oxigena es el EPAP. ¿Qué ventila? Es decir, ¿qué es lo que hace el intercambio de CO2? El IPAP elevado y la presión soporte. ¿Qué es la presión soporte? La presión soporte es la diferencia entre el IPAP y el EPAP. Si usted tiene la fortuna de tener un ventilador no invasivo puro, usted va a encontrar que su ventilador tiene IPAP y tiene EPAP. Pero en la gran mayoría de nuestros hospitales lo que tenemos son ventiladores de transporte, ventiladores un poquito viejitos, que lo que tienen son sistemas invasivos con módulos de no invasiva. Y ahí usted no va a encontrar, por ejemplo, IPAP y EPAP, sino que encuentra presión soporte y PIP. ¿Bien? Entonces, para fines prácticos, si usted no tiene en su hospital una no invasiva pura que tenga IPAP y EPAP, el doctor me dijo, eso aquí no está. O sea, probablemente lo que usted debe encontrar en su ventilador es ese modo BL, donde encuentre presión soporte y PIP. ¿Bien? Eso sería prácticamente la misma función que el IPAP y el EPAP en un sistema binivel. Entonces, ¿cómo programamos ese ventilador no invasivo? Depende del escenario. No es lo mismo el hipoxémico puro que el hipercápnico agudo, que el hipercápnico crónico que se reagudizó. Entonces, sí es un poquito dinámico qué parámetros colocar en el paciente. Hay diferentes guías y este cuadro que está acá es de una actualización de la guía del ERS de soporte de respiración no invasiva, en el cual ellos colocan qué parámetros usted puede colocar en su paciente dependiendo del cuadro que tenga cuando llega al cuarto de urgencias o a su sala de hospitalización. Un EPOC con acidosis, un edema pulmonar cardiogénico, hipoventilación, obesidad, enfermedad neuromuscular o una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Pero vamos a ejemplificarlo en unos pacientes. Este es el primer caso, es un paciente con hipercapnia crónica. Vamos a decir que es mi pacientito con EPOC. Oxígeno en casa, acude por tos y disnea. Signos vitales, presión en 120/70, respiratoria en 24, cardíaca en 88, saturando 91%, tiene crépitos basales, 1/5 de sibilancia expiratoria y esta es su gasometría. pH 737, CO2 en 67, PO2 en 78, bicarbonato en 43, saturando 90%. ¿Quién me dice qué se le ocurre hacer con este paciente? Ventilación mecánica no invasiva, cánula nasal de alto flujo, no le pongo nada, lo entubo, lo dejo ahí. ¿Quién me dice algo? Primero, aprendamos la parte de los gases arteriales, ¿no? Este paciente tiene en este momento tiene el CO2 elevado, aguda o crónicamente. Crónicamente, ¿por qué? Porque tenemos el bicarbonato elevado. Este paciente tiene una acidosis respiratoria crónica compensada, porque su pH está normal. Bien, si le calculamos el mecanismo de compensación, vemos que ese CO2 es esperado para ese bicarbonato, creo que es 64 más o menos 5, es decir, que está normal. Esa es una gasometría que está normal para ese paciente. Bien, cuando vemos la saturación está en 91, ¿cuánto es la saturación meta en un paciente que usa oxígeno en casa? 88-92%. Entonces, los antecedentes son importantes para saber que esa gasometría en ese paciente está normal.
¿Necesita una cánula de alto flujo? No. ¿Necesita una ventilación mecánica no invasiva? No, porque su CO2 es basal para él en este momento. Si usted quiere ponerle algo, póngale una canulita nasal simplemente. Es probablemente lo único que puede necesitar. Si no le quiere poner nada, no le ponga nada, porque está en metas de saturación todavía. Siguiente caso, el mismo paciente, pero ahora este paciente tiene una FR en 40, está saturando 87% y ahora veamos la gasometría. pH 7.27, PCO2 97, PO2 en 68, bicarbonato en 43 y saturando 85%. ¿Qué ocurrió? Ahora seguimos teniendo una acidosis respiratoria crónica reagudizada, se descompensó, porque yo sé que está descompensada porque mi pH se me puso acidótico, podríamos decirle acidemia, y además el CO2 se fue por encima de todos los valores que quisiéramos tener. Bien, entonces, ¿cómo es eso? Porque definitivamente ya sabemos que la compensación debería estar más o menos en 60. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué le pongo? ¿Le voy a poner una cánula de alto flujo o le ponemos entonces una ventilación mecánica no invasiva? ¿Qué tengo? Falla hipercápnica predominante. O sea que le voy a poner una ventilación mecánica no invasiva. Ahora, ¿cómo ventilamos a este paciente? Primero, FiO2. La FiO2 la vamos a titular para una saturación de oxígeno entre 88 y 92%. La respuesta que vamos a dar en este momento es cómo yo lavo CO2. ¿Bien? Cómo yo lavo CO2. Primero, FiO2 para mantener una meta. Es decir, que si mi paciente con 30% satura 91, lo dejo con FiO2 de 30%. Segundo, EPAP. ¿Cuánto le pongo? El EPAP, recordemos que es la que va a ventilar y el EPAP me va a dar oxígeno. Yo no necesito más oxígeno. Entonces yo voy a dar un EPAP elevado, un EPAP normal probablemente, y lo que yo más quiero es una presión soporte, ¿ok? Que la diferencia entre el EPAP y mi EPAP sea arriba de 8 para que entonces mi paciente lave CO2. Es decir, que si a usted le gusta 14,4, no hay ningún problema, tiene 10 de presión soporte. Si a usted le gusta 16,6, no tengo ningún problema, que es lo que yo converso con los residentes. El número no es lo importante. Lo importante es que usted se mantenga en las reglas fisiológicas de ventilación. Flujo, ¿qué tan rápido voy a meter el aire? Tiene que ser un flujo alto. La onda de flujo, que también se la da el ventilador, puede ser una onda acelerante, una onda cuadrada o puede ser una onda desacelerante. Si yo quiero lavar CO2, ¿qué le digo yo a mi ventilador? Le pongo una onda desacelerante para que entonces la relación IE, es decir, la expiración, sea más prolongada. Y al tener una expiración prolongada con un flujo alto, mi paciente bota más CO2 en la expiración. ¿Está bien? Y la pregunta, que es el motivo de coscorrón en cada residente que llegue y le hago esta pregunta es, ¿qué hacemos con la frecuencia respiratoria? La frecuencia respiratoria va a ser normal o baja. ¿Por qué? Porque si ya yo hice que mi paciente le entrara aire fuerte, lo sacara lentamente con una expiración prolongada a su respiración normal, ya yo lo estoy haciendo lavar CO2. Si yo a eso le agrego, se cansa más rápido y entonces mi paciente queda entonces en una intubación endotraqueal. Y eso incluso produce disincronía entre el ventilador y el equipo. Entonces, así es como nosotros ventilamos a un paciente con hipercapnia crónica que se exacerba. Pero ahora, veamos a este cristiano que tiene una neumonía, que llega con FR en 34, saturando 90%, tiene una gasometría con una alcalosis respiratoria, está hipoxémico y entonces una cánula de alto flujo no le fue suficiente. Entonces acá yo lo que necesito es aumentar el aporte de oxígeno. La FiO2, ahí sí va para las metas de mi paciente, arriba de 93%. ¿Qué más? Un EPAP elevado, pero el EPAP también va a ser elevado porque el EPAP va a ser el PIP. ¿Bien? Entonces yo necesito distender más ese alvéolo para que haya más intercambio de oxígeno. ¿Qué más? Una presión soporte normal, es decir, que a este ustedes le quieren poner 12,8, cuero, no hay ningún problema. 12,8, cuero, ya me voy, Bélgica, ya me voy.
flujo normal o alto, pero la onda de flujo ahora va a ser acelerante. En el anterior yo necesitaba una de flujo desacelerante para que lavara CO2. Ahora yo la necesito que entre rápido para que mejore la hipoxemia. Y el flujo, como ya mencioné. Y la relación inspiración-expiración aquí puede ser normal, 1 a 2, 1 a 2.5. Y la frecuencia respiratoria aquí sí cambió. Aquí sí, la frecuencia respiratoria, como tú quieres aportarle a tu paciente descanso, tú le vas a poner 4 a 6 por debajo de la frecuencia respiratoria del paciente. Es decir, que si él tenía una frecuencia respiratoria en 30, tú le vas a poner 26. Tú le vas a poner después 22 y lo vas reevaluando. ¿Qué hacemos después, muchachos? No nos vamos, nos quedamos ahí viendo al paciente, vigilamos, monitoreamos. Y aquí está esta escala que le llama escala de Hacor, en la cual a la hora, si usted tiene un puntaje mayor de 5, es un alto predictor de falla a la ventilación mecánica no invasiva y tienes que proceder a intubar al paciente tempranamente. Seguimiento, si hay mejoría, mantener, continuar tratamiento de la causa desencadenante de calaje lento y vuelvo y repito, no retirar bruscamente. No quiten bruscamente la ventilación no invasiva y si no mejora, avanzar a un soporte no invasivo. Esto es solamente parámetros, pero no olvidemos que esto es importante. Si la máscara es inadecuada, el equipo no es el adecuado, su paciente no va a mejorar. Y por ende, a este paciente, el primero, probablemente lo colocábamos en ventilación mecánica no invasiva. Al segundo paciente, ustedes disculpen, pero con esa placa yo lo entubo directamente. Y al tercero, probablemente lo podríamos colocar en una cánula nasal de alto flujo, probablemente en una BMNI en modo CPAP por el edema agudo de pulmón. Entonces, mensajes finales, ya terminando. Primero, no todos los pacientes con insuficiencia respiratoria necesitan el mismo soporte. La elección debe basarse en la fisiopatología. Hipoxemia, cánula nasal de alto flujo. Hipercapnia, BMNI. La cánula nasal de alto flujo y la BMNI no compiten, no es que una es mejor que la otra, son herramientas complementarias. La pregunta del millón es, ¿qué necesita mi paciente en este momento? El éxito depende más de la selección del dispositivo que del mismo, la selección del paciente que del mismo dispositivo. Y la mejor tecnología fracasa cuando se aplica al paciente equivocado. La primera hora es definitiva. Todo paciente debe ser reevaluado tempranamente y ahí la hora dorada es la primera. Y vuelvo y digo, el mayor error es retrasar la intubación de un paciente. El mejor sistema